Hola, mi nombre es Michael, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Este es un proyecto para el curso de procesamiento digital de la Universidad de Antioquia. Este trabajo se hizo en compañía de Santiago Ruiz. Por lo que ustedes pueden ver, este programa es sobre identificar la entrada y salida de personas en un centro comercial de Florida, de Medellín. Este video fue tomado de una cámara de seguridad de dicho lugar. Lo que nosotros tenemos es, a este lado se muestra el video original y a su lado derecho se muestra lo que es ya el video procesado. Bueno, lo voy a adelantar un poquito para que lo logren percibir el boom de este programa, es cuando son muchas personas. Ustedes vean, como pueden identificar, ahí se salieron tres personas y se aumentan en la salida tres personas. Bueno, antes de hacer este proceso, fue un preprocesado que se tomó el video original, ya les voy a mostrar. eh, entonces se hizo un preprocesado que lo que se hizo es tomar el video original y lo pasamos a escala de gris. Esa escala de gris, restamos cada frame que es a este lado en esta parte de este video, y, y en esta parte lo que se hizo fue restar el fondo. Cuando restamos el fondo nos dimos cuenta que ese proceso nos solucionaba muchos problemas, o sea, nos hacía más eficiente el programa. Y ya en esta parte lo que se hace es la binarización del frame original. Bueno, ahora sí vamos a ir con el código explicando un poco de eso. Lo primero que se hace es eh, aquí lo que leemos es la ruta, que es básicamente que le damos el botón de examinar, escogemos la ruta del video, le damos a abrir y le damos iniciar, que es básicamente lo que hace en esta línea de código, que es guarda la ruta, acá lo manda al edit, y cuando oprimimos el botón obtenemos la ruta del edit, y ya aquí pues desaparecemos y aparecemos lo que son el edit, y aparecemos los access, que es donde se puede ver el video. En esta línea de código leemos el video. Esta variable lo que nos sirve es para guardar un frame temporal, que es para comparar, pues para hacer la resta del fondo. Esta variable es el elemento estructurante para aplicar morfología. Este es el contador que me almacena la entrada. Está el contador que me almacena la salida. Este es un indicador que lo que básicamente indica cuando una persona está en el lugar de interés, en la región de interés. La celda anterior y la celda actual son celdas que nos permite comparar, eh, que nos permite hacer, no, que nos permite comparar si la persona entró o la persona salió. Ya la posición es una variable que nos permite guardar, eh, es como un tipo contador que nos permite guardar en una celda. Bueno, este ciclo es el ciclo de inicio del video, que es hasta que este proceso se termina, hasta que el video ya finalice. Bueno, en esta variable lo que tomamos es tomamos cada frame de cada video. Después hacemos un image resize, que es para reducir el tamaño del frame. Aquí tomamos ese frame y lo guardamos en una variable. Esa variable la pasamos a escala de gris, y después ese frame
le cambiamos en tipo, lo cambiamos del tipo de datos de double de win a double. Aquí esta condición es el frame temporal. Si el frame temporal está vacío, entonces se cumple esa condición y lo que hacemos es a frame temporal le asignamos frame gray escala. Aquí lo que se hace es la resta del frame temporal con el frame de gray escala, o sea, el frame anterior con el actual. Y si eso es pues la resta está en menos de 35, entonces tomamos ese frame como el fondo. Entonces acá lo que hacemos es la resta del fondo, que es la que le mostré anteriormente. Después esa resta de fondo la pasamos a un tipo de dato de Win8. Ahora esta resta fondo la guardamos en una variable que se llama resta fondo b. Después aquí en estas dos en estas dos líneas de código lo que hacemos es binarizar, que lo que es menor de 50 lo mandamos a 0 y lo que es mayor de 50 lo mandamos a 255. Aquí en estas 4 líneas de código lo que se hace es la morfología, que en las primeras 2 se dilatan y en las otras 2 se erosionan. Bueno, esta línea lo que nos permite es mostrar en pantalla lo que es el frame original y ya el frame procesado. Aquí en este lo que hacemos es como obtener los objetos de mayores de 80 píxeles. En este hacemos una etiqueta que nos guarda en la matriz de etiquetado y el número de objetos que se vio en la matriz. Aquí mostramos en pantalla la matriz del frame procesado. Aquí lo que mostramos es, pues dibujamos la línea de interés, el lugar de interés que es básicamente el más importante para el programa. Y aquí ya lo que hacemos es pues utilizar región props, que lo que nos suelta esta función es el área, el bounding box y el centroide de cada objeto de la matriz etiquetada. Bueno, ya mi compañero les explicará lo que es básicamente el conteo de las personas. Hola, mi nombre es Santiago y voy a tratar de explicarles esta sección en la que contamos como tal las personas en el frame. En las secciones anteriores se buscaba hacer como el procesamiento adecuado para independizar las personas en cada frame. Entonces aquí lo que vamos a hacer es asignar unas características pues especiales a cada persona y luego procedemos a contar como tal las personas. Entonces inicialmente tenemos aquí esta sección donde simplemente decimos que si este n representa la cantidad de personas reconocidas, si n es 0, pues no guardamos ninguna información en estas celdas, como para evitar pues un almacenamiento innecesario. Con este ciclo entonces lo que vamos a hacer es asignar a cada persona digamos que las características que nos van a permitir identificar pues, si entran o salen para hacer el conteo. Pero ese reconocimiento pues de las personas está restringido, está en un área restringida. Si la persona, pues, el centroide en Y de la persona es mayor que 50 y menor que 300 píxeles, entonces digamos que va a ser apta para ser almacenada en esta celda. De lo contrario, pues pasará desapercibida esa persona. Entonces, si cumple esa condición, vamos a dibujar el bounding box, dibujamos su centroide y almacenamos en esta celda, en la posición 1, esta variable por defecto está en 1. Vamos a almacenar la siguiente información: el centroide, pues el vector centroide. Aquí vamos a tener una variable tipo bandera que me va a representar, si está en 0 representa que la persona no ha sido contada, y si está en 1 representa que la persona ya fue contada. Y aquí el bounding box, que básicamente representa la esquina superior izquierda del rectángulo, el ancho y el alto. Entonces aquí este ciclo
para resolver un problemita que teníamos era que cuando contamos la persona, digamos que en la siguiente iteración, ya como lo ven acá, pues pasamos el valor de la bandera a 0, pero digamos que en la siguiente iteración volvía a cumplir las condiciones para ser contada. Entonces era necesario que la bandera perdurara en 1 hasta que dejara de cumplir las condiciones pues de conteo. Entonces este ciclo es básicamente para eso. Lo que se hace es recorrer la celda anterior, ¿cierto? La celda que guardaba la información de las personas del frame anterior. Con este delta x, pues lo que se pretende es identificar como tal la persona exacta que estaba en el frame anterior, porque no necesariamente las posiciones coinciden. Sí. Entonces, si este delta es menor que 10, que 10 píxeles representa que es esa persona, o sea, identificamos la persona exacta. Entonces, y adicionalmente necesitamos que la celda en la posición 3, que es el valor de la bandera, sea 1. Entonces, si esa persona tenía un valor, el valor de 1, entonces lo que hacemos es, o sea, esta misma línea, solo que en vez de poner 0, aquí le ponemos 1 para representar que ya fue contada. Entonces aquí se aumenta la variable posición, que es como un índice pues de esta celda. Aquí vamos a mirar esta condición para ese indicador. Si esta, o sea, la condición que nosotros, la condición digamos que primordial para el conteo era que el centroide en Y de la persona estuviera en esta región, que básicamente es como la línea que podemos ver acá. Esta es como la región para proceder a contar. Entonces, si pues, X persona cumple con esa condición, ¿sí? Porque aquí vamos a mirar todas las personas identificadas. Si la persona cumple con esta condición, significa que está en esta región, o sea que vamos a proceder a hacer un conteo, ¿sí? De esa persona. Y eso lo hacemos con este indicador, ¿sí? Porque más abajo vamos a ver que tenemos restringida digamos que ese proceso con este indicador. Si el indicador está en 1, significa que vamos a analizar el conteo de una persona. Entonces sí, eso es básicamente este pedacito. Y ya pues cuando se termina este ciclo, retornamos el valor de posición a 1 para en el siguiente frame volver, digamos que hacer el mismo proceso. De acuerdo, entonces pasemos aquí a esta parte del código en la que se hace como tal el conteo. Entonces esta sección va a estar restringida por esa condición. Ya les había hablado de esa variable. Va a representar si hay por lo menos una persona que está en esta región del frame. Entonces si hay por lo menos una persona en esa región, significa que vamos a hacer este proceso para contar. Entonces vamos a recorrer la celda que construimos en la parte anterior, si es lo que les explica arriba. Vamos a guardar en estas variables el ancho y el alto, digamos que del bounding box de esa persona. Entonces aquí con este ciclo anidado se trata de buscar la persona de la que estamos hablando en la celda anterior, para poder identificar este delta x y delta y, que nos va a representar, digamos, cuánto fue que se movieron y hacia dónde se movieron. Entonces, para hacer el conteo se tienen básicamente 4 posibilidades: que sea una persona y esté entrando, que sea una persona y esté saliendo, que sean 2 personas y estén entrando y 2 personas saliendo. Aquí estas 2 condiciones pues las hicimos porque había un problema. Aquí por ejemplo pueden observar, cuando pasan estas 2 personas pasan muy juntas. Entonces en el procesado lo que identificamos es simplemente una mancha, pues sí, una mancha completa, pero entonces lo que pasa es que tiene dimensiones más grandes de las manchas normales. Entonces lo que hicimos fue restringir, digamos que con respecto al ancho y el alto, si tenía más, o sea, un valor más grande de ancho o de alto que lo normal,
Entonces íbamos a identificar eso como 2 personas. Entonces ahí se puede observar que contó 2 personas. Entonces, si estas 2 condiciones son con respecto a eso. Listo, entonces miremos qué pasa cuando es solo una persona y está entrando. Entonces, para poder hacer un conteo de eso, se tiene que cumplir, bueno, pusimos varias condiciones. Entonces, primero que todo, el valor absoluto de este delta x tiene que ser menor que 12, lo que representa que sí es esa persona, porque recordemos que estamos recorriendo la celda anterior. Entonces, no necesariamente vamos a identificar de inmediato pues esa persona actual en la celda anterior. Entonces primero se tiene que identificar que sí es la persona de la celda anterior. Entonces es como esta condición. La otra condición es que efectivamente sea esta persona la que cumple con esta restricción, que esté en la región, en esta región. Entonces tiene que cumplirse eso. Además, entonces esto es lo que va a decir si la persona está entrando o está saliendo. O sea, si el delta de x, perdón, el delta de y multiplicado por menos 1 es menor que 0, quiere decir que el delta de y es positivo, ¿sí? Entonces quiere decir que el centroide en y en el frame anterior era menor al centroide en y en el frame actual, lo que quiere decir que está saliendo. Entonces esa sería como la condición para decir que está saliendo. Entonces además tiene que cumplirse la condición de que la bandera de esa persona esté en 0, quiere decir que no haya sido contada. Y por último, pues estas condiciones de ancho y de alto que representan que es solo una persona. Listo. Entonces si cumple con esas condiciones, pues se suma una unidad a la variable entradas. Se pone la línea de color verde, ¿cierto? Esta línea que como vamos a mirar pues cómo se pone en verde. Entonces ahí está, se puso en verde. Se actualiza en el text la información de esta variable, se guarda, o sea, se cambia el valor de la bandera como 1 y se indica, pues se cambia el valor de este indicador, o sea que ya no hay personas que cumplen con esa condición, por decirlo así, pues con la condición para ser contadas. Estas otras 3 condiciones son básicamente lo mismo, lo único que cambia pues es la identificación si están saliendo o entrando, que sería pues básicamente esto. Si el delta de y es multiplicado por menos 1 es mayor que 0, quiere decir que el delta de y era negativo, entonces representa pues que la persona está saliendo. Y pues para una persona pues es la misma condición de la persona que está entrando, perdón. Y cuando tenemos entonces ya 2 personas, básicamente es lo mismo, solo que pues obviamente ya vamos a sumar 2 unidades a esa variable. Y entonces aquí viene la parte interesante, que es esa restricción con respecto al ancho y el alto. Entonces si el ancho es mayor que 95 píxeles o es mayor que 100 o el alto es mayor que 108 píxeles, pues fueron como pusimos a analizar los anchos y altos de una persona normal y más o menos identificamos que esto sobrepasaba los valores normales. Entonces si hay alguna persona identificada que supera estos valores, quiere decir pues que no es una persona, sino que realmente son 2. Entonces es exactamente lo mismo, se suma a la variable, se pone la línea verde, se actualiza el text para mostrar el valor de la variable, se cambia el valor de la bandera y se indica que ya no hay más personas, pues que ya no hay personas que cumplen con esta condición. Entonces finalmente se tiene que la celda, pues actualizamos el valor, la información que está almacenada en celda anterior, que sería entonces ya la información de la celda actual, para en el siguiente frame trabajar con la información que teníamos en este frame. Y celda actual se lleva esta información como para liberar un poco el espacio en la memoria. Listo, entonces ahí eso fue todo. Ojalá que les haya parecido interesante.